Buen día, mi nombre es María Isabel Oviedo, médica auditora de Clínica La Estancia. El objetivo de este video es socializarles el protocolo de egreso seguro, así como describir todas las actividades que se deben realizar durante el egreso del paciente con el fin de garantizar el cuidado del paciente en su domicilio para una recuperación efectiva en casa. Cuando hablamos de egreso hospitalario, nos referimos a todas las actividades técnicas y administrativas que se realizan cuando el paciente abandona formalmente el hospital, según sea el tipo de egreso. Dentro de los tipos de egreso tenemos el egreso por orden médica, que es el que se realiza cuando el paciente ha cumplido con el ciclo de atención de su patología que motivó la hospitalización y continúa con un plan de manejo ambulatorio o una atención médica domiciliaria o home care o se remite a otra institución. También está el alta voluntaria, que es cuando el paciente o el familiar o representante legal solicitan el egreso del paciente sin haber culminado su ciclo de atención de la patología, con pleno conocimiento de todas las consecuencias que dicho acto puede originar en su condición de salud. En este caso, es muy importante que el paciente o su representante legal firmen un documento formal en el que expresan cuáles fueron las razones que motivaron el egreso y se debe dejar claro cuáles pueden ser las consecuencias que esto puede generar en su condición de salud. También está el egreso por fuga, que es cuando el paciente sale de la institución sin la autorización del médico. En este caso es importante notificar de inmediato al personal de salud y registrar la fecha y hora de la fuga del paciente en la historia clínica. También está el egreso por defunción cuando el paciente ha fallecido y en este caso, pues se debe brindar información a los familiares sobre todos los trámites administrativos que se deben realizar y proporcionarle al cadáver todos los cuidados post-mortem. También es importante registrar las anotaciones correspondientes en la historia clínica. ¿Cuáles son los objetivos del protocolo de egreso seguro? En primer lugar, asegurarle al paciente todos los cuidados necesarios una vez que esté por fuera del medio hospitalario con el fin de darle continuidad al manejo médico instaurado y contribuir a su recuperación en el hogar, así como lograr una adecuada integración del paciente en el medio externo. Asimismo, esto nos ayuda a prevenir la ocurrencia de complicaciones y eventos adversos, a disminuir los reingresos hospitalarios y reducir la mortalidad evitable. A continuación, voy a describir las actividades que se deben realizar durante el proceso de egreso del paciente. El primer paso es definir durante la revista médica si el paciente cumple con los criterios para darle un egreso seguro. Dentro de estos criterios tenemos que los signos vitales se encuentren dentro de los parámetros de normalidad o que se encuentren controlados. También que el paciente tenga la capacidad de deglución para tomar alimentos, agua o medicación por vía oral y, en caso contrario, que cuente con un soporte nutricional enteral, ya sea a través de una gastrostomía o sonda. También que tenga un adecuado control del dolor, es decir, que el dolor se encuentre en unos niveles tolerables. Y finalmente, que su condición clínica ya no requiera del seguimiento diario con equipos hospitalarios. En este paso también es muy importante realizar una valoración integral del paciente que nos permita identificar factores de riesgo o posibles problemas que puedan afectar el cuidado y la recuperación del paciente en su domicilio. Dentro de estos encontramos una edad muy avanzada. Hay que tener en cuenta también el tipo y alcance de la lesión o afectación del paciente, es decir, evaluar si el paciente tiene alguna limitación física o psicológica que le impida su autocuidado. También hay que tener en cuenta factores sociales, es decir, si el paciente cuenta con una adecuada red de apoyo que le pueda garantizar unos cuidados básicos en su casa. También tener en cuenta su cultura o su etnia y finalmente tener en cuenta el entorno físico del paciente, es decir, evaluar si la vivienda cumple con unas condiciones adecuadas que permitan su recuperación en el domicilio.
Una vez que hayamos definido que el paciente cumple con estos criterios y con unas condiciones adecuadas para poderle dar egreso, el especialista y el médico de la sala deben definir cuál es el manejo médico ambulatorio que requiere el paciente, tanto farmacológico como no farmacológico. Posteriormente, el médico general de la sala debe brindarle toda la educación necesaria al paciente antes de su egreso y el personal de enfermería debe encargarse de realizar todos los trámites administrativos como la boleta de salida, la devolución de medicamentos a farmacia y el cobro de insumos. Y asimismo debe brindarle educación en cuidados de enfermería como lo son los cuidados de herida, el horario de administración de medicamentos, la dieta, entre otros. Y en caso de que el paciente requiera manejo con inhaladores o soporte de oxígeno de manera ambulatoria, los profesionales de fisioterapia deben brindarle educación sobre el cuidado y manejo de estos dispositivos. Finalmente, todas estas actividades se deben consolidar en el plan de alta, que consiste en una serie de recomendaciones que se le dan a conocer de manera oral y escrita al paciente y su familiar de tal forma que sean comprensibles para ellos, para poder garantizar la continuidad de los cuidados en casa. En la clínica contamos con la mnemotecnia Cuidarme, en la que cada letra corresponde a un aspecto que debemos tener presente en el plan de alta. A continuación voy a describir cada uno de estos aspectos. La letra C corresponde a comunicación y hace referencia a que debemos brindarle tanto al paciente y a su familiar una comunicación clara, empática y adaptada a su nivel educativo y cultural. Es decir, debemos explicarle el plan de alta en un lenguaje sencillo y posteriormente confirmar si comprendieron la información que le acabamos de dar. Y finalmente garantizar un espacio para preguntas y resolver dudas antes del egreso. La letra U corresponde a urgente y hace referencia a informarle y explicarle al paciente y familiar sobre los signos y síntomas de alarma que puede presentar que van a indicar un empeoramiento de su condición de salud o una recaída y explicarle qué acciones deben realizar en caso de que se presente. También explicarle a qué servicio acudir, si deben consultar por urgencias o consulta externa. La I corresponde a información y hace referencia a entregarle esta información consolidada en el plan de alta de manera escrita al paciente para que posteriormente en su casa pueda tener presente toda esta información. Aquí se debe incluir cuál es el manejo farmacológico y no farmacológico, cuáles son las órdenes ambulatorias, recomendaciones sobre dietas, signos de alarma, controles médicos y otros trámites administrativos. La D corresponde a la dieta y hace referencia a todas esas indicaciones nutricionales que le debemos dar a nuestro paciente en cuanto a si requiere dietas especiales, qué alimentos están permitidos y cuáles no. También brindarle educación sobre alimentación balanceada de acuerdo a su ciclo vital y también información sobre la higiene y conservación de alimentos y los horarios de la alimentación. La A corresponde a ambiente y hace referencia a todas esas condiciones del entorno, tanto doméstico, laboral y social, en el que se mueve el paciente, que puedan afectar su recuperación, como la higiene del hogar o la tenencia de animales domésticos y plantas que puedan generar zoonosis o afectar patologías respiratorias crónicas. La R corresponde a recreación y uso de tiempo libre y hace referencia a todas esas recomendaciones sobre prácticas recreativas saludables, el uso adecuado del tiempo libre, siempre y cuando esto no interfiera en la condición de salud del paciente y también describir si el paciente puede realizar actividad física, qué tipo de actividades y también describir si requiere terapia física, respiratoria u ocupacional. La M corresponde a medicamentos y tratamientos y en este ítem es importante brindarle información al paciente sobre la importancia de continuar su tratamiento farmacológico ambulatorio. Aquí también debemos darle educación al paciente sobre la presentación, dosis, horarios y vía de administración de los medicamentos, explicarle qué efectos adversos puede presentar, darle recomendaciones especiales y signos de alarma ante los cuales debe suspender los medicamentos.
En este ítem también debemos incluir controles y órdenes médicas ambulatorias como consultas médicas, interconsultas con especialistas, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas y o procedimientos quirúrgicos. Finalmente, también debemos mencionar cuidados especiales de estomas, ostomías, heridas, sondas y o prótesis. Por último, la E corresponde a educación y hace referencia a la educación en salud que le debemos brindar tanto al paciente como a su familia en cuanto a reforzar estilos de vida saludable como higiene, nutrición, actividad física, adherencia al tratamiento, también promover la corresponsabilidad en el cuidado, es decir, fomentar la participación del paciente y de su familia en el cuidado. También resolver todas las dudas que puedan surgir y asegurarse de que el familiar y el paciente sean capaces de realizar todas estas actividades de cuidado que le estamos indicando al paciente en su domicilio. También es importante resaltar que la educación no solo la debemos dar antes del egreso del paciente, sino que debe ser transversal a todo el proceso de atención, es decir, le debemos brindar educación desde que ingresa el paciente a nuestra institución hasta que le damos egreso. Y como mensaje final, recuerden que la educación es fundamental para fortalecer la autoconfianza del paciente y estimular el autocuidado. De esta manera, evitar los reingresos por complicaciones secundarias.